Bueno, muy buenas tardes con todos. Esta es mi noticia que voy a presentar sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente sobre la Corte. También quisiera mencionar que tengo que tomarme un poco de tiempo para explicarles un poco sobre la responsabilidad también del Estado, para también explicar un poco sobre mi noticia. Sin más preámbulo, comenzaré. Bien, la noticia que yo elegí es una que encontré en El Comercio, realizada por la editora Mariela Rosero, la cual tiene el título de la sentencia de la Corte Constitucional habla sobre la complementariedad entre la Constitución y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, esta noticia es de jueves 13 de junio, en donde se menciona que la sentencia 11-18-CN/19 de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario fue difundida a las partes. En esta sentencia se menciona que la Corte Constitucional determinó que la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la identidad de género, igualdad y no hay discriminación de las parejas del mismo sexo determina ciertas obligaciones. Como primer punto tenemos el cambio de nombre, segundo punto la identidad de género y finalmente los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo en una interpretación auténtica y vinculante sobre las normas de la Convención, que forma parte del bloque de constitucionalidad para reconocer derechos determinados al alcance de los derechos del Ecuador. También establece que no existe una contradicción con el texto constitucional, más bien existe una complementariedad por la interpretación más favorable hacia los derechos que las parejas heterosexuales se complementa con el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Por ello, los jueces constitucionales disponen que la Corte de Justicia de Pichincha, que son aquella corte que emitió la consulta de norma, es decir, que el tribunal que se les consultó sobre si se puede aplicar en el ordenamiento jurídico ecuatoriano la opinión consultiva. También se menciona que de la sentencia se debe también inscribir el matrimonio de los accionistas de esta acción de protección. Tiene que inscribirse el matrimonio en el registro civil, toda vez de que no es necesaria una reforma a la Constitución en su artículo 67, a la Ley de Gestión de Datos y al Código Civil. Bien, ahora analicemos qué nos dice Claudio Nash sobre los temas correspondientes al sistema, a la protección de derechos humanos, específicamente el caso latinoamericano, adentrándonos hacia la Corte. Bien, como les dije, tengo que explicarles un poco sobre la responsabilidad internacional del Estado, porque para un análisis de fondo que tenga un contexto. Bien, la responsabilidad internacional del Estado podemos verificar de que al ratificar un Estado un tratado, este se está comprometiendo, por una parte, a comprometer también su legislación. ¿Por qué? Porque tiene que adecuar las normas internas a los estándares de los tratados internacionales. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona, a breves rasgos en la parte correspondiente que nos compete, que el hecho ilícito violatorio de derechos humanos puede acarrear responsabilidad no por el hecho, sino por falta de prevenir la violación o tratarla en los términos o violarla en términos de la Convención. Los órganos tradicionales de violaciones internacionales de derechos humanos, en su concepción más clásica, se dividen en tres, según Claudio Nash, como los políticos, los cuasi judiciales y los judiciales. Los que nos competen a nosotros son los judiciales, siendo los que nos comprometen son aquellos que en los mismos tratados internacionales, en los mismos tratados de derechos humanos, son creados en el mismo instrumento con facultades jurisdiccionales
para problemas de relevancia jurídica y obligatoria. El órgano de la región es la Corte Interamericana. En 1969 entra en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, creando la Corte Interamericana de Derechos Humanos como su órgano de control, con funciones jurisdiccionales para proteger los derechos humanos. La Corte tiene funciones jurisdiccionales en materia contenciosa, de conocimiento en los casos individuales relativos con violaciones a la Convención y finalmente puede emitir opiniones consultivas. ¿Qué nos dice el artículo 64 sobre las opiniones consultivas? Sobre la Convención Americana de Derechos Humanos nos menciona que los Estados miembros pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de las leyes internas, sobre la interpretación, de la Convención. Este es el órgano que puede interpretar la Convención. También se puede solicitar como una segunda parte de este artículo, se puede solicitar a petición del Estado que pueda esta Corte dar opiniones sobre la compatibilidad entre las leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. La Comisión Interamericana, tras sus procedimientos, ¿sí? La Comisión tiene, tras sus procedimientos, en el caso de que no se haya cesado la violación de derechos humanos, puede hacer llegar el caso a la Corte. Este procedimiento es de carácter judicial, con la debida recepción de pruebas escritas u orales, y sus sentencias de carácter obligatorio para los estados, y si se determina una violación se puede adoptar medidas de reparación. Bien, el análisis respecto a esto que nos dice Claudio Nash y a la noticia, tenemos que respecto a la responsabilidad internacional en el Ecuador ratificó esta convención, comprometió su legislación y tenía que haberla adecuado. El Estado jamás proclamó algún tipo de reserva, ¿no? No hay cómo venir a decir ahorita que no lo va a aplicar. Respecto a las reservas, se tendría que analizar si en realidad cabe alguna, como es el caso de, digamos, el Estatuto de Roma, que no cabe reserva alguna, o si se puede aplicar reservas respecto a qué temas. Esta convención entró en vigencia desde 1969 y hay que respetarla. Entre los órganos judiciales del control de respeto de derechos humanos tenemos en el caso la jurisdicción que compete por jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde esta puede emitir opiniones consultivas. De acuerdo al artículo 64, la interpretación le compete a este órgano, a la Corte. Es la que debe interpretar, no nos corresponde al Estado ecuatoriano interpretarla. Además, podemos consultar, también el Estado puede consultar sobre a esta Corte sobre la adecuación de la Convención con su normativa interna, lo cual saldría que hay una restricción en los derechos versus lo que dice nuestro ordenamiento interno con lo que dice la Convención. Me parece muy precavido de parte del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha haber consultado a la Corte Constitucional por medio de la consulta de norma sobre el asunto de este tema sobre el matrimonio. ¿Por qué? Si hubiera omitido y si hubiera desechado la acción de protección que fue presentada por los peticionarios, se estaría dando a los peticionarios mérito cesar más recursos internos, ¿no? Para acudir a la comisión y la comisión con el mérito suficiente podría acabar presentando ante la Corte este caso, llevando al Estado ecuatoriano una vez más ante la Corte por no acatar una opinión consultiva. Esta opinión consultiva fue emitida por el mismo órgano al quien el Estado ecuatoriano tendría que presentarse, y pues el Estado de Ecuador tendría que responder por esta violación de derechos, y finalmente y muy seguramente tendrían que
que reparar a las víctimas por este caso, por esta violación de derechos. Bien, este es mi análisis de la noticia. Muchas gracias por escuchar.